hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar acerca de la palabra de Dios, pero vamos a meditar solamente en 3 preguntas. Nos han invitado para dar el tema de lo que es el pastor, y yo creo que es bueno que ahorita se estén tomando en los meses, en las predicaciones, los temas de acuerdo a la necesidad, y yo creo que es acertado en lo que nos han indicado. Gracias, Sever, por sugerirnos este tema, es muy importante. Hoy estaríamos viendo las 3 preguntas acerca del pastor, 3 preguntas. En la tarde estaría el hermano Tapia hablando de lo que es la función del pastor y de la iglesia en cuanto a las misiones, en la tarde. Pero en esta hora haríamos 3 preguntas. La primera: ¿cuándo la iglesia necesita un pastor? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los requisitos del pastor? La segunda. La tercera pregunta es: ¿un joven puede ser pastor de una iglesia? Son las 3 preguntas. ¿Por qué vamos a mencionar esto? Porque en el mes de febrero la iglesia va a determinar si se nombra un pastor o no, o en cuanto a lo que es lo que se ha acordado en sesión de negocios. Pero vamos a ver estas tres preguntas y cuáles serían las respuestas de acuerdo a la palabra de Dios. La primera: ¿cuándo la iglesia necesita un pastor? Si yo me basara en la historia de la iglesia de los años anteriores, yo diría que la iglesia necesita un pastor, viendo las actas que tenemos de las sesiones de negocios de los 70s, 80s, 90s. Yo diría, la iglesia necesita un pastor cuando se ve que había escuela dominical. Cuando eran las 10 de la mañana, salían los niños de cuna, los párvulos, los principiantes, los intermedios, los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes y los adultos. Entonces, si vemos el pasado y vemos el presente, en este aspecto diríamos, de acuerdo a la historia de la iglesia, sí se necesita un pastor, porque a las 10 de la mañana como que está empezando la escuela dominical. En cuanto a los adultos, faltan los demás departamentos. Entonces, en ese punto diríamos, sí se necesita un pastor. ¿Para qué? Para que nosotros en lo individual y en la familia, cuando sean las 9 de la mañana, digamos, ya va a ser la escuela dominical, nos vamos a apurar y vamos a ir. Llegamos al templo y cada quien en sus departamentos. A las 11 se empieza el culto de predicación. ¿Y quién va a hacer que el Espíritu Santo motive a cada uno de los hermanos al tener ese pensamiento, para que el Espíritu en la forma individual nos motive de nuestra casa para venir a las 10 a la escuela dominical? Un pastor. Si nos basáramos en la historia, yo diría, sí se necesita un pastor para la organización de la escuela dominical. Ahora, podríamos pensar en muchas cosas, en el sentido de que las situaciones de la Biblia, diríamos, ¿qué nos dice la Biblia en eso? Diríamos, no se utiliza la historia, hay que ver la Biblia, hermano. Dirían, vamos a ir a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? No en cuanto a la historia, nos vamos a basar en la Biblia. La Biblia, ¿qué nos dice? Les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Aquí nos dice cuando una iglesia necesita a un pastor. En ese entonces había muchas iglesias en la isla de Creta y en Grecia, que había muchas iglesias que sí funcionaban. ¿Cómo funcionaban? Tenían los cultos como nosotros,
cada domingo, los miércoles y actividades que había. Pero, ¿qué les faltaba? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Si vemos Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuándo una iglesia necesita un pastor? Cuando la iglesia tiene deficiencias y necesita que alguien venga a corregir lo deficiente. Eso le dijo el apóstol Pablo a Tito. Ahora vamos a analizar si la iglesia Dios es Amor tiene esas deficiencias que tenían las iglesias aquí, que eran de la isla de Creta, y eran varias iglesias en donde tenía que ir Tito a ver y corregir lo deficiente. Como qué iglesias: estaba Samnene, Funice, Caida, Lecea, Buenos Puertos y concretamente la iglesia de Creta. Entonces, ¿en cuántas iglesias tendría que corregir Tito? Son 2, 4, 6, 7 iglesias. Dice que Tito tenía que corregir lo deficiente. ¿Y cuáles son las situaciones deficientes? Pues vamos a analizar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí mismo en Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si la iglesia no tiene doctrina, es que necesita un pastor para corregir esa deficiencia. ¿Qué es deficiencia? Es algo que nos hace falta. Nosotros, cuando ya llegue las 2, 3 de la tarde, vamos a tener hambre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser deficiente en alimentación. Vamos a querer una tortilla, vamos a querer la comida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos los va a estar pidiendo. Entonces, aquí nos dice que la iglesia necesita un pastor cuando no tenga doctrina. ¿Sí nos dice así? Por eso te hablé lo que está, por tanto habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así nos dice esta versión, ¿verdad? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sé si tengan otras versiones que nos dicen, otra versión que nos compartan. La Internacional, bueno, dice lo mismo. Yo creo que en la mayoría, chequé varias versiones y dice lo mismo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, vamos a ver, hermanos, si nosotros ya tenemos la sana doctrina, no necesitamos un pastor. Vamos a preguntar, hermanos, ¿ya sabemos lo que dice la Biblia de la doctrina de las Sagradas Escrituras? ¿Ya sabemos de la doctrina del verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Ya sabemos de la doctrina del hombre? ¿Ya sabemos de la doctrina de la salvación por gracia? ¿Ya sabemos de la doctrina de la regeneración? ¿Ya sabemos de la doctrina del arrepentimiento y la fe? ¿Ya sabemos de la doctrina de la justificación? ¿Ya sabemos la doctrina del propósito de la gracia divina? Ya sabemos la doctrina de la perseverancia de los santos, de la ley y evangelio, la iglesia verdadera, el bautismo cristiano, la cena del Señor, día del Señor, gobierno civil, la segunda venida de Cristo, juicio final, cielo, infierno, mayordomía. Bueno, hasta ahí le dejamos. De lo que he mencionado, ¿la iglesia ya sabe de esta doctrina? Si decimos que ya lo sabemos todos, no necesitamos tanto pastor, podemos avanzar. Pero si no lo sabemos, ¿qué nos está diciendo? Lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito, que corrigiere lo deficiente. La deficiente es la ausencia de lo que es la doctrina. Ahora, vamos a ver, es la primera pregunta: ¿cuándo la iglesia necesita un pastor? Para no salirnos de este punto. Ya vimos que si no hay sana doctrina, sí necesita un pastor. Pero ¿qué más nos dice en Tito 2:2? Nos dice que cuando aquí dice ancianos, pero se refiere a las personas maduras, dice que corrija
para que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En este sentido, nada más un punto en cuanto a los esposos. Si son ya suficientes en cuanto al amor hacia la esposa y a sus hijos, no necesitan pastor, pero vamos a analizarnos, hermanos, los que son esposos. Bueno, aman a su esposa en el sentido de que diario la sustentan, diario las cuidan, no son ásperos con ella, ni en el hablar, ni en el trato diario. Cuando están en la cocina, cuando están en alguna diferencia, porque en los matrimonios siempre hay diferencias. Cuando hay alguna diferencia, ¿eres áspero con tu esposa? ¿Le gritas? ¿Le impones? ¿Le exiges? Es que sí se necesita un pastor, ¿para qué? Para que nos enseñe a no ser ásperos con nuestras esposas, a amarlas y a sustentarlas. El sustento no quiere decir que ya nada más se le dé el gasto, sino que se le vea sus necesidades, no solamente físicas, sino internas. Sabemos cuándo está triste, cuándo le duele algo, cuándo tiene una emoción que le está afectando, aunque no lo diga. ¿Cómo somos, hermanos? Con nuestras esposas, con nuestros hijos. Sabemos sus necesidades, estamos con ellos. Si somos buenos, amando a nuestra esposa y a nuestros hijos, no necesitamos pastor. Entonces estamos bien. Ese es el punto, el primer punto. Seguimos con la primera pregunta. ¿La iglesia necesita un pastor? La siguiente, en el 2:3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y también en el 2:4 también va relacionado, dice que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos. Aquí, si la iglesia, tenemos la unión femenil, qué bueno que está funcionando. Y aquí nos dice, habla de las ancianas, habla de las hermanas que tienen más de 60 años. Entonces las hermanas de más de 60 años dentro de la femenil tienen que enseñarle a las esposas que tienen matrimonios recientes a amar a sus maridos. ¿Por qué? Porque las hermanas de más de 60 años ya han vivido en el camino del Señor y ya han estado con la familia, ya han sabido todo lo que es un matrimonio. Entonces deben enseñar a las esposas que tienen matrimonios jóvenes a amarlos. ¿En el qué sentido? De cuidar a su esposo y también de sustentarlo y de no ser áspero con ellos. Pero para ello se necesita un pastor que vaya guiando a la unión femenil a realizar esta función, porque el amor entre parejas se da día con día. El matrimonio se consolida día con día, el amor se manifiesta día con día. Así como nosotros necesitamos comer diario, el amor en la pareja debe ser día con día. ¿Y quién va a guiar a los matrimonios para que sea en esa situación? Y también las hermanas, las ancianas, cumplan con esta situación de su deber de enseñar a los matrimonios jóvenes, pues es a través de un pastor. Si ya lo tenemos, no lo necesitamos. Ustedes lo saben, hermanas. Y si hay deficiencias, pues necesitamos un pastor que guíe a las hermanas mayores a cumplir esta función. Estamos hablando de lo que el Señor le dijo a Tito. Y en el 2:5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si se cumple en esta función, en los matrimonios cristianos no va a haber divorcios. ¿Por qué? Porque pues la esposa va a amar al esposo y a sus hijos y también su cónyuge a su vez. Pero esto a través de ¿quién? Del pastor. Por eso estamos regresando
a Tito 2:1, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y que corrigiese lo deficiente. Está hablando que había deficiencia en la iglesia, en estas iglesias de esta isla, deficiencia tanto en la doctrina como en la conducta, en los hogares, en los matrimonios de los hermanos y de las hermanas. Había deficiencia. Esto es muy importante porque no solamente el pastor enseña la doctrina, sino cuida de las ovejas, cuida de que la oveja esté alimentada, que la oveja tenga lo necesario, que también la cure si es que está dañada. Vamos a ver, bueno, podemos ver más necesidades, pero por último, en Ezequiel 34, versículos 7, 6, 5, 16 y 23. Voy a leer nada más el 6, vamos a meditar en el 6 para no extendernos en cuanto a esta primer pregunta. Dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Aquí el pastor va a ver, por ejemplo, en el culto, qué hermanos están presentes. Y si hay ausencia de alguien, va a decir: ¿por qué no vino el hermano o la hermana? La va a ir a visitar, va a ir a ver por qué no vino. Y si tiene una necesidad, va a buscar que esa necesidad pues sea satisfecha. Si está enfermo o está enferma, va a ayudar para cuidarla. En esta época de COVID, aún en cuanto a la enfermedad, no va a tener miedo de contagiarse o no. ¿Por qué? Por el amor hacia su oveja. Le va a llevar el sustento, le va a llevar lo necesario. ¿Para qué? Para que su oveja esté bien y esté nuevamente en el rebaño de Dios. Entonces, sí se requiere de un pastor si es que hay ovejas de este lado, ovejas acá, allá, y nadie pregunta por ellas, y nadie ve por ellas. Si ya pasa 1 año, 2 años, nadie se da cuenta si la razón de por qué no vino al templo, o por qué no está en la casa de Dios, o si tiene alguna necesidad. Entonces, en esta situación, nosotros somos una iglesia, un cuerpo de Cristo, en donde necesitamos ver la necesidad. ¿Necesitamos un pastor o no? De acuerdo a lo que hemos visto de la palabra de Dios, ustedes pues ya tienen la respuesta, porque lo hemos vivido, lo hemos también mencionado, lo hemos tocado. Ahora, los requisitos de un pastor, de manera general, para no alargarnos mucho. La siguiente pregunta que dijimos: ¿cuáles son los requisitos de un pastor? Vamos a ver, sin salirnos de lo que es Tito, porque estamos viendo de las necesidades que tenía la iglesia, las iglesias de entonces, pero vamos a ver qué requisitos vio Tito cuando se designaron a los pastores. En primer lugar, Tito 1:6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, en primer lugar, uno de los requisitos es que sea irreprensible. ¿Qué significa que el pastor sea irreprensible? Que no merezca censura, regaño, que tiene buenas acciones, no se le puede acusar, pues aquí por mucha insistencia que se le dé de buscarle qué error tiene, pues no hay. Tiene buen testimonio para con los de adentro y buen testimonio para con los de afuera. Tiene constancia, o sea, no es de los que empiezan un trabajo
y ya cuando hay una dificultad se va, ¿no? Tiene constancia, está ahí al tanto aunque se canse. Entonces es una persona que debe ser irreprensible. ¿Qué más nos dice? Marido de una sola mujer. Aquí nos dice que en el caso de que sea casado, que no se haya divorciado y que se haya vuelto a casar y que esté de esa situación, sino que en el caso de que sea casado, tenga una sola esposa. Igual, hijos creyentes, si tiene hijos, deben estar en la casa de Dios, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esto se centra en una sola palabra, que deben ser irreprensibles. Ahora, vamos al versículo 7, otro de los requisitos que se nos menciona de los pastores. Dice, pero es necesario que el obispo sea, y vuelva a decir, irreprensible. O sea, en el versículo 6 nos habla de unos requisitos, pero dice que puede cumplirlos o no puede cumplirlos. En el 6 dice, puede ser soltero o puede ser casado, puede ser joven, puede ser grande de edad, pero ya en el 7 ya nos dice los requisitos que sí son indispensables y necesarios. En el 6, pues sabemos que si no se ha casado, pues puede ser pastor, pero los que nos mencionan en el 7, ese sí son obligatorios. Por eso nos dice, porque es necesario que el obispo sea, nuevamente menciona, irreprensible, como buen administrador de Dios. Entonces, en este caso, si va a administrar la casa de Dios, debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque debe haber un testimonio no solamente de él, sino de la iglesia para los de afuera. ¿Qué más debe ser? Dice, no soberbio. ¿Qué entendemos por una persona soberbia? El soberbio es el que tiene un sentimiento de valoración a sí mismo por encima de los demás. Si vemos que esa persona ve a los demás abajo, pues no puede ser pastor porque manifiesta la soberbia. Sino el pastor ve a los demás iguales a él mismo, con el mismo valor, porque Dios así lo ve. Otra característica es no iracundo. Si es bueno en todo, sabe de la Biblia, pero se enoja a la primera, insulta de palabra y hasta a veces se quiere ir a los golpes, no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque es iracundo, porque la ira lo domina, porque es furioso, es irritado, tiene cólera, tiene enojo. Entonces el que es pastor domina sus emociones, principalmente esta característica, no iracundo. Dice, no dado al vino. Aquí sabemos que no debe de tomar, no debe ingerir bebidas alcohólicas. No pendenciero. Pendenciero es que le gustan las peleas. A veces entendemos pendenciero de las malas palabras, pero principalmente se ubica aquí que no le gusta pelear con nadie. Es muy pacífico, muy tranquilo. Lo pueden ofender y él busca siempre la paz. Aún con los hermanos, con los vecinos, en la familia, siempre es tranquilo. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, en el sentido de que quiera más obtener el recurso económico que trabajar. El que es codicioso de ganancias deshonestas dice, si la iglesia no me paga, no trabajo. ¿Por qué? Porque busca el recurso económico. Aquí es bueno y es importante ver que pues ya tenemos a lo mejor varios meses que aunque no tienen el nombramiento de pastor, está Eber, Amner y Adriel, no reciben dinero por trabajar dentro de lo que es la dirección de la iglesia. A lo mejor ese trabajo de estar presidiendo a la iglesia nos tocaba a los diáconos, pero como vieron que no trabajábamos, no teníamos esa iniciativa, ellos
Dios los puso para que estuvieran trabajando de hecho. Entonces no son codiciosos de ganancias deshonestas. Y es algo que debemos de ver en esta situación, de que busque primero el bienestar de Dios, el bienestar de su iglesia, el bienestar de sus hermanos, antes que lo económico. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizan aquí es el tesoro que están haciendo en el cielo, donde dice que es permanente. Entonces es muy importante ver esta situación de estos requisitos. Dice que también debe ser hospedador. El que es hospedador recibe a su casa a todo el que llega y el que necesita. Recibe en su morada tanto al extranjero, al extraño o al forastero. No le dice, bueno, espérate allá, ahorita te atiendo. Si ve que tiene necesidad, le ofrece un vaso de agua. Si ve que tiene hambre, le da de comer. Si ve que tiene necesidad de alojamiento, le ayuda. Entonces es hospedador. Dice, amante de lo bueno. El pastor, de acuerdo a estos requisitos, estamos en el versículo 8, ¿sí? ¿Sí lo estamos viendo? En el 8 dice, amante de lo bueno. Dice que a él le agrada todo aquello que tiene una buena voluntad, manifiesta una buena voluntad. No lo hace por obligación, sino que se ve que cuando ayuda, lo hace con cariño, lo hace con amor, y lo siente, se ve el afecto. O sea, no lo dice, no, pues lo estoy ayudando porque pues dice la Biblia que ayude, y aunque por dentro diga, no quiero ayudar, no. Que es amante de lo bueno en el sentido de que la ayuda que da sale del corazón. Dice sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Podemos ver estas características con detenimiento, pero yo creo que con lo que llevamos ahorita ya se responde a la siguiente pregunta. La primera, ¿cuál fue? La iglesia, si la iglesia necesita ¿qué? Un pastor. La siguiente, ¿cuál fue? ¿Cuáles son los requisitos del pastor? Que ya vimos de manera general. ¿Sí? Y el tercero, ¿puede ser un pastor joven? ¿Un joven puede ser pastor? Aquí vamos a ver de Timoteo y de Tito. Vamos a checar primero lo que nos dice primero de Timoteo. Timoteo 1:3 dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, y pasé que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces aquí Timoteo menciona que era pastor de Éfeso. Él era de Éfeso. Y también vamos a ver que si era joven. ¿En dónde dice que era joven? Ya tenemos el dato que era pastor de una iglesia, la iglesia era de Éfeso. En donde dice que era joven, primera de Timoteo 4:12, donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No dice tu niñez, no dice tu madurez, sino aquí está hablando que era joven. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, de acuerdo a esta palabra de primera de Timoteo, en lo que nos dice la palabra de Dios, pues nos está mencionando de que sí puede ser. Ya nosotros pues vamos a ver esta situación, pero lo más importante de las tres preguntas es, ¿la iglesia necesita pastor? Ustedes ya lo saben, de acuerdo a lo que ya vimos. Y si es así, pues pidámosle a Dios que Él nos guíe. ¿Para qué? Para que el pastor que venga corrija lo deficiente. La deficiencia no es solamente de San Miguel, sino es de todo el mundo. ¿Por qué? Porque llevamos 2 años, casi 2 años en pandemia, y todas las iglesias cerraron, todas en el mundo.
todas, todas. Y todas las iglesias solamente tenían cultos por internet o en línea. Y apenitas pues estamos volviendo a retomar lo que son pues las actividades. O sea, no pensemos que nada más es San Miguel, es todo el mundo. Y es por causa de esta situación que Dios mandó. Estaba viendo las estadísticas que en Europa y Estados Unidos están cerrando muchas iglesias de todas las denominaciones. Están los edificios, están los templos, pero están vacíos. Dios nos dio aquí el templo y ahorita, gracias a Dios, pues casi está de acuerdo a las normas que dice la autoridad, siguiendo la sana distancia. Estamos aquí, pero también Dios nos dio la casa pastoral. Si vemos cuántos salones hay, si los contamos, tenemos salones para la escuela dominical, pero están vacíos. Si Dios hubiera querido que no tuviéramos escuela dominical, no nos hubiera dado esos salones. A lo mejor estuviera otras cosas, ¿no? Pero necesitamos ver esta situación. Debe haber el deseo de nosotros también de amar a Dios y de buscarlo. Tenemos que ver estas situaciones. También uno de los propósitos que quisiera mencionar en cuanto a Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Este punto pues no lo quería tocar mucho por el tiempo, pero veo que sí es necesario para ver si la iglesia tiene jóvenes que no son prudentes. Bueno, la prudencia en cuanto a los jóvenes en esta época. Un joven imprudente es aquel que cuando se va a comer, un ejemplo, está con su celular, está acá, le dan de comer, lo deja ahí y le piden que platique con los demás, no platica, se va. O el que está encerrado en su casa, ya no hay convivencia familiar. Un joven imprudente es el que pues no sabe, ya ni se acuerda ni cuándo cumplió años su papá, su mamá, no tiene plática con los demás. Entonces, un joven imprudente es de esa manera. Un joven prudente es que utiliza bien la tecnología. La tecnología no es mala, es buena. Aquí un ejemplo les puedo decir en cuanto al uso bueno de la tecnología. Bueno, Dios me permitió dar clases en línea y yo no sabía ni cómo hacer un grupo. Ya le pedí a mis hijos que me ayudaran a hacer el grupo y a cómo dar clases. Entonces, usando bien la tecnología es cuando un joven es prudente, cuando utiliza la sabiduría de manera práctica, cuando la conducción de los asuntos son con cordura, con sensatez, con pensamiento reflexivo, con una facultad crítica, son juiciosos, son templados, tienen dominio propio. Entonces no es mala la tecnología, hay que ver, estamos en otra época, en otro tiempo. La palabra de Dios no cambia, la tecnología sí, pero se necesita usarla bien. Entonces el joven prudente, de acuerdo a lo que nos dice Tito 2:6, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Se refiere a que la mayoría de ese entonces los jóvenes no eran prudentes. No tenían esta tecnología de ahorita, tenían otras cosas. La prudencia se refería a otras cosas, se refería. Pero ahora en nuestra época necesitamos ver esta situación. Es sí tener la tecnología. Dios les dio la sabiduría para usarla, está bien. Pero hay que usarla de manera prudente, en el sentido de que no se enfrasquen en un juego o en una aplicación desde que amanece hasta que anochece y se duermen y otra vez en la misma aplicación, que estén en un mismo juego siempre y que quieran ganar y estén 3, 4 meses y nada más estén en esa situación. Ese es un joven imprudente. Pero si se utiliza bien,
Dios les dio esa sabiduría para que puedan determinar. ¿Cómo están nuestros jóvenes? Si la iglesia tiene asistencia en los cultos, que tuviera jóvenes de 14 a 20 años aquí, que hubieran más de 20, no necesita la iglesia pastor. Pero ¿cuántos jóvenes tenemos aquí que están entre 15 y 25 años? Están en otras actividades, están en otros lados. Y si nosotros vemos en este punto de Tito que tenía que corregir en cuanto a los jóvenes, dice que sean prudentes. ¿Cómo se les va a enseñar a ser prudentes si están en otros lados, en su casa, o están realizando otras actividades? Entonces necesitamos retomar este punto, que antes de la pandemia estamos trabajando bien, antes de la pandemia, pero después de la pandemia pues necesitamos volver a arrancar el motor de la iglesia y seguir adelante con la conducción de un pastor. Oremos a Dios para que Dios nos dé la persona idónea que pueda estar con nosotros. Dios les bendiga y sigamos pues pidiéndole a Dios que nos dé lo necesario para corregir lo deficiente, y lo que está correcto, pues seguir adelante para perfeccionarlo.